parte de la noticia. Volvemos al tema que más preocupa a los ecuatorianos durante estas jornadas. Hoy precisamente se espera el cumplimiento de los horarios establecidos por el gobierno para el racionamiento de energía eléctrica. Alguien que sabe mucho de las afectaciones de apagones en la economía es Mauricio Pozo, quien fue ministro de Economía y Finanzas en este país. Economista Pozo, buenos días, bienvenido a Radio City. Sí, buenos días, muchas gracias por la entrevista, a la orden. Carlos Galesio le saluda, economista Pozo. Qué bueno tenerlo en esta mesa para hablar de las afectaciones. En principio, el Comité Empresarial Ecuatoriano ha advertido que el sector empresarial de nuestro país perdería cerca de 96 millones de dólares por cada apagón de 8 horas. Si la previsión de una economía que ya estaba en declive hace pensar que el 2024 no terminará bien, con este tipo de situaciones, ¿podríamos prepararnos para un escenario medianamente catastrófico? Bueno, hay varias situaciones que se han presentado de manera simultánea. Una de ellas hace referencia justo a lo que usted menciona, el problema energético. Y claro, hay un valor directo involucrado en el cálculo que se puede hacer sobre el tiempo que no hay energía, lo que se deja de producir, de vender, y eso tiene una implicación obviamente en la actividad económica. Ese es uno de los temas, y claro, las cifras pueden variar un poco, pero puede ser que la que usted anota sea la cercana a la realidad, pero creería yo que es incompleto el análisis en el sentido de que esto trae otro tipo de secuelas, otro tipo de impactos, que es, por ejemplo, el tema del lucro cesante. Esta falta de claridad, cuánto va a durar esto, si se va a cumplir o no con las horas que se anuncian. Yo ayer ponía un ejemplo y decía, me dijeron que me cortaran a las 8 de la mañana, nunca se cortó, pero sí me cortaron en la tarde, hoy en cambio me cortaron de mañana, es decir, es una falta de claridad de la información que se recibe, y eso hace imposible programar cosas, peor meterse en nuevos proyectos. O sea, lo que iba es esta falta de claridad en la difusión, hace ver que probablemente muchos proyectos estén en stand-by o simplemente se suspendan o se posterguen, y eso también impacta en la actividad económica. Por lo tanto, el número que usted anotó puede ser que se quede corto con estas otras situaciones, lo que hace ver que para el año 24 probablemente se mantenga el escenario de un crecimiento que será del 0,8, 0,5, 0,1, pero de cualquier manera un aumento de actividad incompatible con una recuperación de empleo. Y eso no creo que va a ser el escenario, lamentablemente, y por lo tanto eso tiene otros encadenamientos, como es el problema de la pobreza, entre otros. Y eso implica, decía economista Pozo, acciones urgentes del gobierno. Lo que le preocupa a buena parte de los ecuatorianos, sobre todo a quienes entienden un poco más la política, es que el escenario que se está pintando en este 2024 es un escenario complejo. Usted, que también entiende de política, sabe que es difícil planificar en función de cambios eventuales de gobierno, de administraciones estatales. Entonces todo se vuelve un cóctel bastante complicado que nos dejaría mal parados para el 2025. ¿Hay alguna forma, en medio de toda esta tormenta, de hacer algo que medianamente nos saque a flote? Bueno, lo que usted anota es correcto. A lo que vivimos del problema energético hay que sumarle el tema del asunto electoral, de las elecciones y todo lo que eso conlleva. Efectivamente, esto también conspira, digamos así, con un mejor año 24 y eventualmente un año 25 que yo no le veo todavía, no le veo con claridad si va a ser algo mejor que este. Yo por el momento sería muy cauto en opinar sobre el particular, pero al menos como van las cosas, no le veo tan claro qué es lo que pueda ocurrir. Y le voy a citar un ejemplo. Si ya se está, por ejemplo, usando una decisión de política pública pensando más en lo político que en lo que el país requiere. Me refiero, por ejemplo, a la condonación de deudas
en el Banco de Fomento, ahora Banecuador, y en el tema del no pago de la energía eléctrica a determinados sectores. A mí me parece que a la gente, cuando se requiere ayudarle, hay que hacerlo como Estado, pero ayudarle en que paguen plazos más largos, en bajarle las cuotas, en darle cierto oxígeno, Pero pero no dice, economista anularle Pozo, la obligación, porque me parece que eso es crear en la economía lo que se llama un incentivo perverso para que nos acostumbremos a un papá Estado que todo regala y nosotros no cumplamos con nuestras obligaciones. Si tienen que pagar 1 centavo de luz eléctrica, que lo paguen aunque sea 1 centavo, pero que sientan la obligación del cumplimiento de lo que es una política pública sana, al menos de mediano y largo plazo. Pero economista Pozo, bueno, primero el pensar en que tenemos un papá Estado que todo lo paga ya es algo con lo que venimos a cuestas desde hace algún tiempo y usted lo conoce bien, pero también decía yo que el gobierno ha establecido que esta afectación presupuestaria por estas decisiones que pueden ser tomadas o analizadas políticamente o electoralmente inclusive, no terminan siendo de largo efecto. ¿Usted coincide con eso? Es decir, que los montos no terminan siendo una cuestión tan complicada y más bien es el beneficio de hacer sentir a la ciudadanía un poco más aliviada ante tanta carga económica. Bueno, yo no creo que el problema se resuelve por ahí. Yo creo que más bien el daño que se produce con la señal que se entrega al mercado no es buena, no es sana. Fíjese, en el caso del Banco de Fomento, el Banco del Estado, o Banecuador mejor dicho, lleva 18 condonaciones de deuda, 18 condonaciones de deudas en los últimos años. ¿Y qué ha producido eso? Eso ha producido una descapitalización del banco, y como el propietario de ese banco es del Estado, esa descapitalización nos pasa la factura a todos por varias vías. Por el tema impositivo, con menos gasto en ciertos objetivos que son necesarios, con más endeudamiento, etcétera. Es decir, por un lado u otro nos llega la factura. A mí me parece que es mucho más sano crear condiciones para que el país, por ejemplo, genere una reactivación más dinámica, y que esto redunde en, por ejemplo, mejores servicios públicos o más opciones de empleo. Eso es mucho más sano que empezar a regalar cosas como los ejemplos que estamos citando. El economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, está con nosotros aquí en la mesa de Así Amaneció. Economista Pozo, usted que también ha estado en la lid electoral, ¿cuáles deberían ser las alertas que los ecuatorianos debemos identificar en los discursos políticos demagógicos que podrían plantearse en torno a la solución de la crisis energética en el país? Bueno, yo creo que todos tenemos una obligación con el país, los que tenemos alguna vocería o los medios de comunicación, los propios medios, los gremios, las uniones sindicales, etcétera, de exigirle al nuevo gobierno, porque creo que esa es la palabra, que haga lo que el país necesita, que se tomen las acciones pensando en el mediano y en el largo plazo y no en la popularidad del corto plazo. Esas acciones tienen que ver, por ejemplo, con reformas, con el norte de la política económica, que haya un horizonte por donde transitar. Que aterricémoslas un poquito más, economista Pozo, le voy a pedir un poquito más de precisión. Esa es la lista. Si tuviésemos que empezar a enlistar esas acciones que deberían estar en los discursos de los candidatos presidenciales, que de paso son muchísimos para la próxima elección, ¿cuáles serían? Empecemos a enlistarlas de manera más pragmática. El candidato ninguno va a anunciar cosas que no le van a dar algún tipo de respaldo popular. ¿Y a qué sí entonces debemos estar alerta? Es decir, el precio del gas o del diésel, eso no lo va a hacer, y es entendible. Pero eso no quiere decir que no mantenga una línea, una línea de ordenamiento, y que el momento que se siente en el gobierno tome las decisiones que tiene que tomar. Porque siempre tenemos los pretextos o las razones para las cuales no tomamos acción. Que ahora no es el momento para una reforma a la seguridad social. Que ni hablemos del tema del diésel. Que el tamaño del Estado es un problema
de otro orden político que no hay cómo abordarlo. Es decir, siempre tenemos argumentos para no tomar las acciones. Si el nuevo gobierno entra en funciones en mayo y tiene un horizonte de 4 años, yo esperaría que ese nuevo gobierno tome las acciones que tenga que tomar, más allá de lo que eso le puede representar en ese momento, si le van a aplaudir o no le van a aplaudir, pero el país requiere ese tipo de acciones, porque en caso contrario seguimos en este peloteo de que no es el momento adecuado, que no es el momento oportuno y no se toman las decisiones que se requieren. Economista Pozo, queremos agradecer su participación en este espacio. Ha sido Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, uno de los analistas más reconocidos también hoy por hoy en medio nuestro, revisando las implicaciones de la crisis energética en la economía nacional. Muy poco alentador el pronóstico, como también coinciden en ello muchos otros analistas. Son las 8:52.